Mateo 28 del 16 al 20, Efesios 6, 4, Efesios 5, 25. Una idea que está ahí. Cuando ves la vida del Señor Jesús, y yo los animaría que hiciéramos una línea de tiempo, de pronto en línea de tiempo. Todas sus enseñanzas son importantes, todo lo que dijo tiene valor, todo lo que él expresó, lo que él enseñó, lo que él hizo, tiene un contenido importante, ¿de acuerdo? Pero también precisamente porque tiene importancia, hay que ver el tiempo y el momento, ¿sí? Porque Jesús enseñó algo en el Sermón del Monte. Por ejemplo, el Sermón del Monte es un mensaje lleno de un contenido muy universal. Es un mensaje que se da para todos, totalmente universal. Pero Jesús, en lo reservado con sus discípulos, enseñó no otra cosa, simplemente amplió el contenido o fue muy específico en su contenido, ¿sí? Si me permites compararlo, imagínate que tienes un hijo de 5 años y tienes un hijo de 20 años. O imagínate que como padres, porque somos padres, tienes un nieto, que de alguna manera hay paternidad ahí, tienes un nieto de 5 años y sigues teniendo tu hijo de 40. Ambos son hijos y ambos ocupan enseñanza. Sin embargo, la enseñanza, la instrucción va a ser diferente porque es acorde al tiempo y al momento en el que está. Bueno, la misma situación. Hay una expresión que se da, y yo te diría una línea de tiempo. Imaginemos una línea de tiempo de una expresión que se da. Mateo 28, 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa frase, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad, que puede traducirse como autoridad, pero denota libertad de acción. Si te vas muy específicamente a la palabra potestad, es libertad de acción, el derecho de actuar, ¿sí? No tener restricciones, carencia de restricciones, se vale decirlo también, libertad de acción, derecho de actuar, y no tener restricciones, ¿sí? Esa palabrita, esa frase. Bueno, toda potestad, todo derecho de acción, toda libertad me es dado en el cielo y en la tierra. Ahora bien, aquí va la pregunta: ¿en qué momento el Señor Jesús dijo eso? ¿En qué momento? Si hiciéramos una línea de tiempo, si visualizáramos una línea de tiempo, ¿en qué momento lo dijo? Esto realmente es muy sencillo. Digo, el mensaje, no la vida de Jesús. Es muy sencillo. ¿En qué momento lo dijo? Bueno, fue cuando iba cruzando el mar, y hubo una tormenta, y entonces la tormenta se levantó, ese viento huracanado, y él, conocemos la historia, en algún momento le dijo a los vientos: calla, enmudece, y los vientos se sosegaron. Muy bien. O fue en el momento que va a la tumba de Lázaro. Lázaro tiene 3 días muerto, y está hablando en el momento que le dijo: Lázaro, levántate y camina. O conocemos el momento de la multiplicación de los panes. En algún momento había 5,000 personas, no había suficiente para alimentarlos. Sin embargo, alguien se acerca con un poco de pan, con unos pocos peces, y sin embargo hay un momento de oración y se multiplican. Bueno, si ahorita intentáramos recordar nada más en qué momento de la vida del Señor Jesús lo dijo. O bueno, en algún momento estuvo con Pilato, tuvo una conversación con Pilato previo a la cruz. En ese momento donde Pilato le dice: tengo el poder para quitar tu vida y tengo el poder para darte vida. También hay un momento de una especie de lucha de poderes o lucha de autoridad. Bueno, si recordáramos en qué momento, además, vamos a poner antes o después de la cruz. Les pregunta: ¿en qué momento lo dijo? ¿Lo ubicamos? Esa frase. Y a veces no lo ubicamos. ¿Por qué? Porque conocemos la vida de Jesús, porque conocemos lo que hizo, conocemos los milagros, conocemos en algún momento convirtió el agua en vino, pero esta enseñanza es muy puntual y tiene mucho que ver con un antes y después. Y fue después de la cruz. Si hiciéramos una línea de tiempo, el Señor Jesús, después de la cruz, después de la crucifixión, después de la resurrección, se revela a sus discípulos, y a sus discípulos les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿A qué quiero llegar? Todo el pasaje lo leemos, empieza en el 28-16. Pero los 11 discípulos, ya no está Judas ahí, esto es después de la cruz, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron,
Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad, voy a regresar, toda libertad de acción, todo derecho de actuar, todo carencia de restricciones. Y repito, esto no lo dijo cuando caminó sobre el mar, que hubiera sido muy apropiado. Hoy caminaste sobre el mar, vaya que tienes autoridad, vaya que tienes potestad. Esto no lo dijo en el momento que le dije ahorita, que se acercó a la tumba de Lázaro, 3 días ya dentro de la tumba. Si hay un momento llamativo en la vida de Jesús, pudiera ser ese momento de: oye, tiene 3 días y ya hasta huele mal, y sin embargo gira una instrucción: Lázaro, levántate y camina. No lo dijo, le dije ahorita con los panes. Lo dice después del sacrificio. ¿Por qué lo menciono? Porque tenemos delante la celebración del Día del Padre, una celebración que creo yo no se le ha hecho la suficiente justicia, no se le ha puesto la suficiente atención, no hay equidad ahí. Y no lo digo para quejarme, lo digo porque ahí está el tema. Y no sé si hay una carencia de autoridad o una carencia de potestad. Cada padre, cada hombre delante de su familia es autoridad. Lo creo, lo es, por principio lo es. Cada hombre es cabeza de su casa. Y a lo mejor ahí tenemos una tarea, porque esa expresión, decir yo soy la autoridad en mi casa, es una expresión que se debe decir solo después del sacrificio. Esto es, el Señor Jesús no se paró delante de sus discípulos y le dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, cuando multiplicó los panes. Yo no soy autoridad porque salga y cumpla con un trabajo y llega con un sustento económico a mi casa. No que no sea valioso el sustento económico, mi respeto para todo aquel que trabaja y cumple con esa responsabilidad. Pero eso no me convierte en autoridad de mi casa, en proveedor tal vez. Y no les falta el respeto. Pero la autoridad que viene de Dios, la autoridad que proviene de lo alto, es la autoridad que resulta del sacrificio. Y nuestra historia es otra manera de hacer las cosas. Entre nosotros la autoridad es el de más influencia, entre nosotros la autoridad pues es el que más armas tenga o el que esté más dispuesto a utilizar las armas. Tenemos un ejército con armas no dispuesto, y tenemos a un montón de criminales dispuestos y entonces la autoridad no está en las armas, sino en la disposición a usar las armas. Bueno, pues no sé, eso yo le llamaría autoritarismo, tal vez no autoridad o prepotencia, pero yo estoy hablando de la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, aquí a veces lo vemos diferente. La autoridad viene de autor, no de mandador. No sé si está, se puede conjugar, pero no del golpeador, no del amenazador. La autoridad que proviene de Dios es la que resulta después del sacrificio. El Señor Jesús, te repito, no se paró delante de sus discípulos y dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda libertad de acción me es dada en el cielo y en la tierra, después de multiplicar los panes o después de convertir el agua en vino. Esas solamente fueron acciones que resultaban de la necesidad de la gente, pero la expresión viene después del sacrificio, y en ese sentido nos deja un ejemplo. Delante de Dios, yo puedo ser constituido como autoridad de mi familia, como autoridad de mi casa, autoridad de mi esposa, autoridad de mis hijos, solo después del sacrificio. Cada uno de nosotros como padres de familia estamos llamados al sacrificio. Y Jesús modeló el sacrificio. Jesús no solamente vive por sus discípulos, no solamente vive por nosotros, sino que llegado el momento cuando hubo necesidad, está dispuesto a sacrificarse, pone su vida. Y bueno, no te hablo de quitarnos la vida, porque no lograríamos nada quitándonos la vida, pero sí a través del sacrificio. Una paternidad que se vive solo después del sacrificio, una paternidad que se construye después de... Esto es muy sencillo y es muy simple, es muy cortito, pero tiene mucho significado. ¿Qué vivimos o qué estamos padeciendo? Pues una realidad de personas que se levantan como autoridad y que no se han sacrificado, que todavía no se sacrifican por su familia, que todavía no se sacrifican por sus hijos, y sacrificarse es poner tu vida
por causa de. Es sencillo. Y delante de Dios, cuando cumplimos con ese mandamiento, porque insisto, estamos llamados a ser autoridad delante de nuestra familia. Vaya, el propósito de la autoridad tiene que ver con el bienestar. Para que la familia tome el rumbo correcto y se mantenga en el rumbo correcto, se necesita un liderazgo, pero un liderazgo marcado en lo que la palabra de Dios mandó. Un liderazgo que resulta del sacrificio. Insisto, esto pudiera ser muy llamativo, ¿no? Vas en un barco, Jesús, y hay una tormenta, y en medio de la tormenta Jesús se levanta y pone el mar en su lugar, y el mar vuelve a la calma. Y aún después de controlar el clima, Jesús no dijo: toda autoridad me da en los cielos y en la tierra, porque aún no se ha sacrificado. Aún no ha ocurrido el sacrificio, aún no ocurre, la entrega aún no ocurre. Por llamativo que pudieran ser nuestras acciones, por esforzosas o cansadas que pudieran ser nuestras acciones, que no significa que no tengan valor, pero si no nos hemos sacrificado, entonces todavía tenemos un área que corregir. Y no significa que no estemos haciendo. Yo no te puedo decir que no significa que el milagro de Jesús no fue valioso, que levantar un paralítico no fue valioso, que sanar un ciego no fue valioso. Claro que lo fue y claro que hizo la diferencia. Pero sin embargo, cuando hablamos de potestad, cuando hablamos de libertad de acción, por ahí una frase que utilizaba un fraile es: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que te venga. A Saúl le dijeron diferente. A Saúl le dijeron: cuando el Espíritu Santo esté sobre ti y seas mudado en otro nombre, haz lo que te venga a la mano a hacer. Cuando tienes la seguridad de que la presencia de Dios está contigo, que el que te inspira y te fortalece Dios, pues haz todo lo que te venga a la mano a hacer, porque todo lo que te venga a la mano a hacer va a construir, va a provocar el bien. Pero cuando no me he sacrificado, y hay una idea ahí todavía en tesis, pero somos los sobrevivientes o somos los sacrificados, porque Jesús no sobrevive a la cruz, Jesús se sacrifica y es un sacrificio completo. Un mandamiento, y me refiero en el buen sentido, una instrucción, Efesios capítulo 6, verso 4, y ustedes padres, y bueno, te digo, tenemos enfrente ahí el Día del Padre, que a lo mejor no ha sido totalmente dignificado, pero no sé si a lo mejor nos ha tocado a los padres tener la entrega que tiene la madre. Y sin faltar el respeto, pero es reconocido la entrega que tiene una madre. No así siempre a los padres. Efesios capítulo 6, y ustedes padres, no provoquen a ira, o la ira, o el enojo de los hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Vaya, un sacrificio que se demuestra en acciones donde no provoco la ira, donde no hay injusticia, donde no hay algo fuera de proporción. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, otra recomendación: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si hiciéramos esa pregunta: oye, ¿amas a tu mujer? Sí. ¿Amas a tu mujer? Sí. ¿Amas a tu mujer? Sí. Normalmente la respuesta va a ser sí, pero aquí hay una referencia. ¿Cómo debemos de amar? Bueno, como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo? Pues se entregó, se sacrificó. Regreso al mismo punto. Si yo pregunto ¿amo?, la respuesta va a ser sí. Difícilmente alguien me va a decir no la amo. Sin embargo, he estado en diferentes circunstancias de consejería familiar y hay un común denominador: yo la amo, pero ya no quiero estar ahí. Yo lo amo, pero ya no quiero estar ahí. He escuchado que dije: mira, yo quiero mucho a mi mamá, pero no la aguanto. Entonces, ¿qué sucede? El amor no es suficiente. Bueno, es que tal vez no lo hemos entendido. No se trata de sentir. El amor al que se refiere, y por eso lo clarifica: ama ¿cómo? Sintiendo, ama llevando, ama comprando, ama recordando lo que hiciste. No, como Cristo amó y regresamos. ¿Cómo amó Cristo? Se sacrificó. Llegado el momento, supo sacrificarse. Y entonces sí, después del sacrificio, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solamente cuando nos hemos sacrificado o nos estamos sacrificando, y repito, no es lastimarnos, no es causarnos dolor, no es quitarnos la vida, no, eso es una mala percepción. Es la entrega total. Entonces puedo decir: yo soy la autoridad de mi casa. Vaya que es necesaria la autoridad de nuestra casa. Es determinante para la estabilidad de la familia, es determinante para la estabilidad de la casa, la autoridad.
Sin autoridad, dice por ahí una expresión, sin ley el pueblo se desenfrena, sin rey el pueblo se desenfrena, sin autoridad el pueblo se desenfrena. Cuando tú entras al libro de los jueces, es un periodo de caos, un periodo de sin rumbo, y una expresión con la que inicia el libro de los jueces dice: en aquellos días no había autoridad en Israel, no había rey en el Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando cada quien hace lo que bien le parece, cada quien toma su rumbo. Si normalmente, pues, ¿qué esperas que suceda? Sin experiencia, pues te toman malas decisiones. Vaya que nuestros muchachos, nuestros nietos son personas sin experiencia, y nosotros mismos somos sin experiencia. Ya les he dicho, si yo regreso a los 20 años, las cosas las hago diferente. Mi problema son los 20, son los 48. Me dice: a mi edad la vida es nueva, a tu edad la vida es nueva. Y de pronto vamos deambulando y dando tumbos porque necesitamos autoridad, pero una autoridad que provenga de Dios. Y la autoridad que proviene de Dios es la autoridad que primero se sacrificó. Te repito, Jesús se paró delante de sus discípulos y les dijo: toda libertad de acción. Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque todo lo que yo quiero es bueno. Y cuando nos hemos sacrificado, cuando hemos puesto nuestra vida también en la cruz, porque la invitación es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando hemos cumplido con eso, ahora sí me puedo parar delante de mi familia. Yo soy la autoridad de la casa, delante de mis hijos, delante de mis nietos, y sí, delante de los yernos y delante de los nueros, porque los yernos y los nueros también son hijos, o deben ser hijos. Bueno, es que ellos son de otra casa y ellos ya son su propia familia. No, ¿por qué habría de ser así? Claro, si estoy siendo autoritario, no les digas. Si estoy siendo egoísta, no les digas. Si estoy siendo ambicioso, no les digas. Pero si te has sacrificado, si has puesto tu vida, entonces diles: ahora sí, esa libertad de acción, ese derecho de actuar, esa carencia de restricción, no tiene restricciones que te digan. Delante de tu familia no tiene restricciones. ¿Por qué? Porque todo lo que digas, todo lo que pidas y todo lo que solicites va a estar enmarcado en el bienestar de la familia. Jesús tenía total libertad de acción. Y en ese sentido nosotros, como imitadores, tenemos total libertad de acción. Y bueno, la segunda frase: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, toda libertad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Vayan y hagan seguidores, vayan y hagan imitadores. Ahora sí, que podemos decirle a nuestros hijos: haz lo que yo hago, porque lo que yo hago, pues, fue lo que hizo Jesús. A veces la frase: no, mijo, tú no hagas lo que yo hago, porque yo me equivoqué. No, tú sí haz las cosas bien. No funciona. De verdad, no funciona, no va a funcionar así. No hay manera de que yo haga algo y le pida a mis hijos no hacerlo. Somos referencia y siempre seremos referencia. Jesús fue referencia para sus discípulos y nosotros habremos de ser referencia para nuestra casa. Tenemos una crisis de autoridad. A lo mejor es un día que no se celebra porque a lo mejor no nos hemos sacrificado totalmente. A lo mejor es un día al que le falta honra, pero pues primero vamos a hacer una introspección antes de salir y reclamar: ¿por qué el Día del Padre no ocupa el mismo lugar que el Día de la Madre? Pues a lo mejor los padres no han hecho lo que han hecho las madres. No todos, no hablo de ti, de verdad, no, mis respetos para cada uno, pero volteas a ver y hay una carencia. Pocas veces ves a un hombre criando un hijo, mis respetos para todo eso, pero muchas veces, y sí lo hay, claro que lo hay, pero muchas veces madres criando hijos solas, con la ausencia de... ¿Qué es? Pues alguien que no se sacrificó, alguien que no supo renunciar a sí mismo, alguien que se fue tras sus propios sueños y dejó a una familia carente. Y sí lo tenemos, particularmente nuestro México tiene ese elemento de familias donde la madre se quedó para sacar adelante y el padre no está, o se fue al crimen y lo mataron y simplemente ya no regresó. Se sacrificó por quien no debía y se sacrificó donde no debía. Si se hubiera dado su vida por su familia, en vez de dar su vida por el crimen organizado, otra cosa hubiera sido. Pero eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué es? Pues es una invitación. Jesús se para delante de sus discípulos y expresa algo que puede ser modelo para nosotros. Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad, toda libertad de acción me es dada. Pero te repito, lo dijo después de la cruz, está implícito. Y nosotros, es una frase que debemos repetir en nuestra casa. Pero no es toda potestad tráeme las chanclas, o toda potestad baña al perro, o toda potestad no hagas lo que yo hago, porque yo soy la autoridad de la casa. No es así, eso no es autoridad. Eso daña, eso lastima. Es después del sacrificio.
¿Qué es? Pues una invitación a sacrificarse, una buena invitación a sacrificarse, una buena invitación a renunciar al yo, renunciar al mal amor propio, un buen amor propio y un mal amor propio, el renunciar a ese amor egoísta propio que busca de sí mismo y solo lo mío y se desentiende de la familia y es permanente, y entonces sí vendrá esa expresión. Toda potestad, toda autoridad, toda libertad de acción que se necesita en esta casa me da en el cielo y en la tierra. Jesús lo dijo después del sacrificio y se necesitaba escuchar, y nosotros necesitamos decirlo y necesitamos vivirlo. Nuestra familia necesita de esa autoridad. ¿Por qué Dios ha puesto autoridad en nosotros? Pues no es para buscar nuestra comodidad, es para estar allí señalando puntualmente los rumbos, puntualmente las decisiones de cada uno de los que Dios ha puesto delante de nosotros. Una frase muy fuerte que el Señor Jesús dice en una oración al Padre. Jesús dice: de los que me diste, ni uno solo se perdió. Lo que pusiste a mi mano no se perdió. Que podamos decir nosotros: de los que me diste, ni uno solo se perdió, ni uno solo está extraviado. Porque eso es perderse. Ninguno solo está extraviado, ninguno anda en oscuridad. Ninguno está mi esposa no está en oscuridad, mis hijos no están en oscuridad, mis nietos, mis yernos, mis nueras no están en oscuridad, no están perdidos. Saben perfectamente dónde están parados y saben perfectamente cuál es el rumbo. Saben perfectamente dónde deben caminar, saben dónde deben detenerse, saben dónde deben avanzar, saben dónde deben dar la vuelta. No están perdidos. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. No se perdió ninguno. ¿Por qué? Porque fue su maestro, porque fue su consejero, porque fue fortaleza. Y ahí repetimos ese patrón. Somos maestros. ¿Y cómo soy maestro? Pues tengo que leer, pues tengo que conocer. De ahí la importancia de la lectura de la palabra de Dios, de ahí la importancia de la oración permanente. ¿Por qué? Porque toda autoridad, porque toda potestad, porque toda libertad de acción me es dada en el cielo y en la tierra. Pero insisto, es previo al sacrificio. Si haces una línea de tiempo, dice, lo dijo al final. Sí, lo dijo al final. Después de hacer, después de vivir, después de sacrificarse, entonces ahí. Si yo no he hecho y salgo con esa frase, pues no me he sacrificado, ya no tengo multiplicado los panes, o sea, no me he sacrificado, yo, pues ¿con qué derecho vienes a decirle a la familia: yo soy la autoridad de mi casa? No embona, no es así. Se los dejo de reflexión. Yo sé que es pesado de pronto esto, pero es bueno. Ninguna disciplina al principio es motivo de gozo, yo sé, y esto es disciplina. Es una invitación a crucificarnos en el sentido espiritual con Cristo, a tomar la cruz y seguirlo. Pero lo que está en juego no es tu vida, es nuestra vida. En el sentido familiar, lo que está en juego es la vida de la familia, que vivamos el sacrificio, que continuamente estemos en esa dinámica. Y ahora sí, después de que nuestra familia nos vea y experimente nuestro sacrificio y sea salva, porque al final el sacrificio de Jesús produjo salvación, y la salvación llegó a través de Jesús. Bueno, guardando la vida de proporción, la salvación de nuestra casa, la salvación del error, la salvación de la tristeza, la salvación de la amargura, la salvación de las frustraciones, la salvación de las malas influencias. Sí, la salvación llega a través de Dios, pero a través de nosotros como instrumento. Y nuestros hijos, nuestros nietos son salvos, son librados. Pero es una salvación que va a resultar a través de nosotros solo después del sacrificio. Toda potestad es una frase que se vive y se dice después del sacrificio. Si haces una línea de tiempo en tu vida que pues, mira, yo aquí me sacrifiqué, aquí dejé de vivir para mí, aquí dejé de ser un yo para ser un nosotros, aquí dejé de ser un yo para ser un ustedes, aquí, el último en comer, el último en comprar, el último, siempre en favor de ustedes. Bueno, está, es algo que se propone y una invitación, y bueno, solo a través de la confirmación de nuestro Dios y la fortaleza de su Espíritu. Se necesita que cada uno sea o seamos autoridad, pero la autoridad de Dios a través de nosotros viviéndose en el hogar. Se los dejo de reflexión.